¿Qué tal, amigos de la Diócesis de Querétaro que nos acompañan en este mes de la Biblia? Hoy iniciamos nuestro taller de salmos como se había programado. Tenemos el honor que nos acompañe el Padre Salvador, Jesús Salvador García Ortiz, con mucho cariño y con mucho respeto, mejor conocido como el Padre Chavita. Él es un sacerdote del clero de la Diócesis de Monterrey, y actualmente está haciendo un doctorado en el Instituto Bíblico de Roma. Lo hemos invitado y con mucha generosidad aceptó guiarnos en este taller de salmos. Él tiene bastante trabajo por la investigación que está realizando, pero siempre dispuesto con un corazón sacerdotal de compartir las Sagradas Escrituras, aceptó estar con nosotros durante este mes en 4 viernes. Padre Chavita, con respeto y cariño, te digo así, bienvenido a estar con nosotros. Gracias por este momento que nos regalas, este tiempo que nos permites compartir contigo, tus conocimientos que nos motiven a hacer oración con la palabra de Dios. Muchas gracias, Padre Juan Martín. Gracias por esta invitación. Gracias también a la Pastoral Profética. Pues con mucho gusto también comparto estas sencillas reflexiones sobre el Salterio. Y bueno, también agradecido también con tu apoyo, con tu amistad en los años que coincidimos en Roma. Fue un gran honor, un gran gusto haber compartido contigo esos 4 años de estudios en Roma. Y bueno, ahora en México, ¿verdad? También. Gracias, Padre Chavita. Gracias. Sí, como dice el Padre Chavita, fuimos compañeros allá de penas en Roma estudiando Sagrada Escritura, y pues ahora nos une la amistad del ministerio y el amor por la Sagrada Escritura. Nuevamente, gracias, Padre Chavita, y pues estamos ansiosos que nos enseñes, nos compartas para poder pues entrar con más confianza a este exquisito banquete del libro de los Salmos. Muy bien, gracias, Juan. Queridos hermanos, pues como Juan Martín, el Padre Juan Martín, ya lo mencionó, voy a estar aquí con ustedes estos viernes del mes de septiembre, compartiendo algunas reflexiones del libro de los Salmos, el Salterio, con motivo de la Semana Bíblica que celebramos la última semana del mes de septiembre, porque el día 30 es la fiesta de San Jerónimo, que es considerado el patrono de los biblistas, quienes estudian a profundidad y quienes tienen también el deseo de aprender más sobre la palabra de Dios, de amar más la palabra de Dios, su Hijo Jesús. Y pues antes de iniciar, bueno, les comento que en esta sesión vamos a hacer una introducción general al libro del Salterio, al libro de los Salmos, y poco a poco me voy a ir en esta misma sesión centrando, focalizando en una pequeña parte del libro, en unos cuantos salmos, para después dar pie en las siguientes sesiones a reflexionar sobre el Salmo 32 y 33. Y antes de iniciar, pues hagamos una oración. Ofrecemos esta sesión por las intenciones de cada uno de ustedes, por nuestro querido México, tantos problemas que hay en el mundo, ¿verdad? Pedimos a Dios que nos dé su gracia, que tenga misericordia de nosotros. Voy a leer como oración el Salmo 1. Feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la y noche. Será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su fronda no se agosta. Todo cuanto emprende prospera. Los malvados serán como tamo impulsado por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos.
pues el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en el siglo XIX, los biblistas, los estudiosos de la Biblia, tenían un gran interés en encontrar la forma original de los textos sagrados. Como bien sabemos, el Antiguo Testamento fue escrito en un periodo muy largo, aproximadamente 7, 8 siglos antes de Cristo. Y en ese proceso tan largo, pues los textos sufrieron modificaciones. Los copistas también introducían nuevos, alguna inserción, algún texto para adaptar el mensaje a nuevas circunstancias, o quitaban algunas partes, muchas de ellas, muchos de estos cambios con una intención, con una finalidad. Muchos otros también errores humanos. Sabemos que la palabra de Dios tiene por autor primero a Dios, que inspira, y también como segundo autor al hombre. Y entonces los estudiosos estaban deseosos en ese siglo en particular por el uso del método histórico crítico, que es el método, digamos, diacrónico. Esta palabra es una palabra que proviene del griego dia, que significa a través, y cronos, tiempo. Es el deseo de como ir a través del tiempo, como si quisiéramos cruzar todos estos siglos para llegar hasta el texto original. Digamos, ese es el deseo, sobre todo en aquel siglo, al momento de abordar la Sagrada Escritura. Pero, bueno, fue pasando el tiempo. Bueno, y también se apoyaban los estudiosos con estudio comparado de la literatura antigua de aquellos tiempos de los pueblos circunvecinos del pueblo de Israel, porque como pueblos vecinos compartían, tenían en común ciertos elementos, tenían una cultura en común, pensamientos o nociones en referencia al mundo, al hombre, a Dios. Y el libro de los Salmos pues no era ajeno a esta tendencia, sobre todo en aquel siglo. Y los estudiosos, los biblistas, se centraban en particular por tratar de encontrar cuál era la forma original. Y estudiaban los salmos de modo individual. Tenemos 150 salmos en el libro de Salterio. Y muchos, incluso algunos estudiosos intentaron reordenar el libro de los salmos. Si nosotros agarramos nuestra Biblia, pues encontraremos como primer salmo el que acabamos de leer como oración. Y bueno, y hay un orden, son 150. Los estudiosos en ese tiempo, algunos consideraban que el conjunto de los salmos no tenía un orden e intentaron agrupar o reagrupar los salmos según el género literario de cada salmo. Pero ahora, digamos, pasaron las décadas y ahora la atención se centra más bien en abordar el texto en su forma como nos ha llegado a nosotros, en su forma final. Son los métodos sincrónicos. El método sincrónico estudia el texto tal y como lo tenemos nosotros ahora, en su estado final. Sincrónico es una palabra también griega que viene de sin, que significa con, y cronos, tiempo, con el tiempo. Se trata de abordar el texto tal como lo tenemos. Y bueno, son métodos válidos los dos que se complementan el uno al otro. Y en el libro de los Salmos, pues también este método, al momento de estudiarlos, pues se trataba de ubicar los salmos en el lugar que tienen ahora en la Biblia. Es el acercamiento canónico.
se toma el orden del canon, así como tenemos ya la Biblia en su forma final, porque el lugar que ocupa cada texto, en este caso cada salmo, tiene un sentido. Por eso los compiladores pusieron cada salmo en ese lugar. Por eso el primer salmo que acabamos de leer ocupa, digamos, abre el libro de los salmos. Tiene algún sentido, tiene un sentido. Y bueno, les voy a compartir ahora mi pantalla. Les voy a mostrar una presentación. El libro del Salterio. Podemos considerar todos los 150 salmos como un solo libro. Le llamamos Salterio o libro del Salterio. Y este libro, compuesto de 150 salmos, tiene una estructura que podemos percibir en base a unas doxologías que algunos salmos presentan al final del salmo, del salmo mismo. Una doxología también es una palabra que viene del griego, compuesta de dos palabras, doxa, que significa fama, gloria, y logos, que significa palabra o discurso. La doxología es una palabra de gloria, una palabra de alabanza dirigida a Dios. Y entonces, en base a estas doxologías que podemos encontrar en el libro de los Salmos, podemos dividir el libro en 5 partes. El primer salmo y el segundo, el salmo 1 y 2, serían el prólogo, como la presentación de ese gran libro de los Salmos, del libro del Salterio. Y dice el Salmo 1, que lo acabamos de leer: Beato o feliz el hombre que se recrea en la ley del Señor, meditando su ley día y noche. Ese sería el prólogo. Después viene, si seguimos leyendo los salmos, viene el Salmo 3 y llegamos al Salmo 41. A esta doxología: bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y hasta siempre. Amén, amén. Es una alabanza al Señor. Y entonces el Salmo, del Salmo 3 al Salmo 41, sería la primera parte de este gran libro del Salterio, del Salterio. Y podemos llamarle el libro primero. Espero no confundir al decir me refiero a todos los 150 salmos y luego referirme a cada parte como libro, ¿verdad? Es el primer libro, vamos a llamarle así, y al conjunto de los 150 salmos vamos a llamarle Salterio. Entonces, el primer libro de este gran conjunto del Salterio está formado por el Salmo 3 al 41. Si continuamos leyendo a partir del 42, llegamos hasta el Salmo 72 y al final de este salmo encontramos esta doxología: bendito el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso por siempre. La tierra toda se llena de su gloria. Amén, amén. Y al final dice: fin de las oraciones de David, hijo de Jesé. Entonces, el Salmo 42 al 72 constituiría el segundo libro. Continuamos leyendo a partir del 73 y llegamos al 89. Al final del Salmo 89, en el versículo 53, se encuentra la siguiente doxología: bendito sea por siempre el Señor. Amén, amén. En el Salmo 73 hasta el 89 serían el tercer libro. Continuamos leyendo del Salmo 90 hasta el 106 y está esta doxología al final del 106. Bendito el Señor, Dios de Israel, desde siempre y para siempre, y todo el pueblo diga amén. Sería el cuarto libro. Y el resto del 107 hasta el 145 compondría el
se compondría el quinto libro. Y los últimos 5 libros, salmos, del 146 al 150, se le llaman salmos aleluyáticos o salmos de aleluya, porque es una palabra clave en estos 5 salmos últimos del Salterio, del 146 al 150. Recordemos que la palabra aleluya proviene del hebreo, así también se dice aleluya, y significa alaben al Señor. Es una invitación a alabar al Señor. Es un imperativo, alaben, ustedes alaben al Señor. Entonces estos 5 salmos son los salmos aleluyáticos. La palabra aleluya es una palabra clave y así se les llama. Y estos 5 salmos constituyen la conclusión de todo el Salterio. El Salmo 1 y 2, el prólogo, los salmos 146 al 150, la conclusión. Y del 107 al 145 sería el quinto libro. Esta estructura no es nada casual, ¿verdad? Tenemos que el libro del Salterio, el Salterio está formado por 5 partes, 5 libros. Y el número 5 es un número muy significativo. Sabemos que el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia forman la ley del Señor, la ley de Moisés, la Torá. La Torá, ahorita en un momento explico qué es la palabra Torá. La Torá sería un tema clave en todos estos 150 salmos. Es una palabra clave, de tal modo, bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, les decía que el primer salmo comienza declarando feliz al hombre que se recrea, se goza en la ley del Señor y la medita día y noche. Si nosotros agarramos el canon hebreo, si tomamos la Biblia hebrea, la Biblia judía, nos daremos cuenta que está formada en 3 grandes partes. La primera parte es la Torá, que va del libro de Génesis al Deuteronomio, son 5 libros, que nosotros le llamamos Pentateuco, según la tradición griega, así se les llama Pentateuco. Está la Torá, y después la segunda parte son los profetas, que en hebreo se les llama Neviim. Esta parte comienza con el libro de Josué. Y en el primer capítulo, en el versículo 8, dice el Señor a Josué que la ley del Señor no se separe de tus labios, medítala día y noche. Hacer casi las mismas palabras que encontramos el Señor meditando su ley día y noche. La tercera parte de la Biblia hebrea se le llama los escritos o ketubim en hebreo e inicia precisamente con el Salterio y el Salmo primero hace de prólogo de la Biblia hebrea y hace referencia también a la Torá. Entonces, esta estructura en 5 partes del Salterio no es nada casual y nos recuerda a la Torá, a la ley del Señor o la ley de Moisés, también se le llama así, o como generalmente la llamamos nosotros, Pentateuco. Tenemos como ejemplo el Salmo 119, que se le podría titular como un elogio a la ley divina, a la ley del Señor. Y aquí hago un paréntesis. Si nosotros agarramos nuestras Biblias, nos daremos cuenta que muchos de los salmos tienen 2 números, ¿verdad? Generalmente un número que está fuera de un paréntesis y otro que está dentro de paréntesis, entre paréntesis. Esto es debido, bueno, primero aclaro que la numeración en capítulos y en versículos es algo ya muy posterior, no es del texto original, como los autores sagrados escribieron. Esta numeración se introdujo en la Biblia en el siglo XIII, los capítulos, la numeración en capítulos de cada uno de los libros de la Biblia
gracias a un estudioso que se llamaba Stephen Langston en el siglo XIII. Y los versículos se introdujeron 3 siglos después, en el siglo XVI, gracias a Robert Estienne. Entonces, esta numeración, para empezar, pues es muy, digamos, de la Edad Media, ¿verdad? Dijimos siglo XIII, siglo XVI, ya muy moderno, ¿no? Y entonces, para no confundirnos, si nosotros agarramos desde el inicio el Salmo primero, llegamos en nuestras Biblias al Salmo 9, resulta que empiezan a tener ya dos números. Esto se debe a que en los manuscritos hebreos, en el texto masorético, el texto hebreo, bueno, antes tengo que aclarar esto, el texto hebreo fue traducido al griego aproximadamente en la segunda mitad del tercer siglo antes de Cristo. La Biblia hebrea, la Biblia del Antiguo Testamento, fue traducida al griego. Y en la traducción griega, algunos salmos, que son 2 salmos distintos en el texto hebreo, en el texto griego, en la traducción, aparecen como uno solo. Y esto sucede a partir del Salmo 9. El Salmo 9 y 10 en el texto hebreo son 2, pero en el texto griego, en la traducción griega de los 70, es uno solo. Y por lo tanto, el Salmo 10 hebreo sería el Salmo 11 hebreo sería el Salmo 10 del texto griego. Y por eso la diferencia en los números. Cuando yo diga algún número de algún salmo, me referiré al número que está fuera del paréntesis, que hace referencia a la numeración del texto masorético. En nuestras liturgias generalmente utilizamos la numeración de la tradición griega, que sería el número entre paréntesis. Solamente para estar atentos y no confundirnos. Bueno, este Salmo 119 hace un elogio a la ley divina y dice: dichosos los que caminan rectamente, los que proceden en la ley del Señor, dichosos los que guardan sus preceptos, su ley, los que lo buscan de todo corazón, los que sin cometer iniquidad andan por sus caminos. Camino también como una metáfora de la ley, de la Torá. Y bueno, este salmo es un salmo bastante largo, son 176 versículos. Es un salmo muy elaborado. Se constituye de 22 estrofas. Cada estrofa hace referencia a una letra del alfabeto hebreo, del alfabeto hebreo. Es como un acróstico. El alfabeto hebreo está compuesto de 22 letras. Es como si agarráramos nuestro abecedario de la A a la Z y componer, como si compusiéramos una poesía utilizando la letra A para la primera estrofa y el inicio de cada verso, de cada palabra, es con la letra A. Así está elaborado este salmo. Es un salmo muy elaborado, con mucho estilo. Son sabios los autores de los textos sagrados, de la palabra de Dios. Eran gente muy estudiosa, muy sabia. Y cada estrofa está compuesta de 8 versos, que dan como resultado 176 versos. Entonces, cada estrofa, 8 versos, y los 8 versos inician con la misma letra del alfabeto hebreo, cada palabra. Lamentablemente, en nuestras traducciones modernas a lenguas modernas, pues esto no se puede mantener, ¿verdad? Aquí en la traducción le ponen Aleph al inicio. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, para pues dar referencia a este estilo que tiene el original hebreo. Y bueno, en cada verso, excepto en el verso 122, hay un término que designa a la ley, a la Torá.
Vimos los primeros 3 versículos, la ley del Señor. El segundo versículo, sus preceptos, la ley. En el tercer versículo, sus caminos, que hacen referencia a la Torah también, como una metáfora. Entonces nos damos cuenta, nos percatamos que el tema de la Torah es central en el libro del Salterio. Y la Torah significa, viene de una palabra hebrea, de un verbo hebreo, que significa instruir, enseñar. Cuando hicieron la traducción griega de los 70, conocida así como la de los 70, el término Torah en hebreo fue traducido por nomos en griego. Y nomos en nuestras lenguas modernas es traducido como ley. Por eso nosotros le llamamos la ley de Moisés, la ley del Señor. Pero el término ley en las lenguas modernas no hace justicia a lo que realmente significa el término hebreo. El término hebreo, como les digo, viene de este verbo que significa instrucción, enseñanza, y por lo tanto la Torah es la enseñanza del Señor, ¿verdad? Más que preceptos, normas, leyes, es la enseñanza del Señor, su revelación a nosotros los hombres, y se constituye para nosotros en fuente de vida y dicha verdadera. Por eso el primer salmo declara: beato y feliz al hombre que medita día y noche la ley del Señor, la Torá del Señor, es decir, su palabra, su enseñanza, su instrucción. Y bueno, dijimos que el libro de los Salmos está estructurado en 5 partes. El Salterio está estructurado en 5 libros que nos recuerdan a los primeros 5 libros de la Biblia, que son la Torá, el Pentateuco, y podríamos considerar entonces que el libro del Salterio hace referencia al Pentateuco, incluso en su misma, a la Torá, en su misma estructura. Dice el Midrash Tehilim: Moisés ha regalado a Israel los 5 libros de la Torá. David ha regalado a Israel los 5 libros del Salterio. Moisés concluyó la Torá con la bendición: dichoso tú, Israel, quien como tú, pueblo salvado por el Señor. Y David comenzó el libro del Salterio, como lo acabamos de leer: dichoso el hombre que se recrea en la ley del Señor. Por lo tanto, para el judío piadoso, para el hebreo piadoso, como también para nosotros cristianos, recitar, orar con los salmos es al mismo tiempo recitar y orar la palabra del Señor. Si aprenderse la Torá de memoria es difícil, pues entonces el piadoso judío, el piadoso hebreo, recita el Pentateuco de David, recita la Torá de David a través de los salmos para imprimir la Torá en el corazón. Bueno, ahora voy a voy a dejar de compartir mi pantalla. Entonces, meditar los salmos, orar con los salmos, es orar y aprender la ley del Señor, la Torá. Los salmos se constituyen entonces como una síntesis de la ley del Señor, de la ley de Moisés, y son una síntesis incluso de todo el Antiguo Testamento. En los salmos hay muchas referencias tanto al Pentateuco, a la Torá, a los primeros 5 libros de la Biblia, como a los profetas. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, tenemos el ejemplo de María, ¿verdad? María, cuando va a visitar a su prima Isabel, después de haber recibido el anuncio del ángel Gabriel, de que sería la madre del Señor, va y visita a su prima Isabel, y sabemos el relato. María termina con una alabanza al Señor, que le llamamos el Magnificat. Y este cántico de María está impregnado de muchas referencias al Antiguo Testamento, sea, por ejemplo, al libro de Samuel, pero también tiene muchas referencias a los salmos. María, como una fiel discípula del Señor, como una fiel hebrea,
fiel judía, piadosa, meditaba la ley del Señor día y noche en su corazón. Nos dice el evangelista San Lucas que María siempre meditaba en su interior, en su corazón, todo cuanto sucedía. Entonces en María se cumple esta bienaventuranza del Salmo primero. Feliz el hombre, feliz la mujer que medita la ley del Señor. Tanto así que María primero concibió en su corazón la palabra del Señor y después concibió en su seno al mismo Hijo de Dios. Y también vemos a Jesús, al Señor Jesús en el momento de la cruz, por ejemplo, sus palabras, sus últimas palabras, las 7 palabras de Jesús en la cruz también están inspiradas en los salmos. Jesús, Hijo de Dios, llevaba la ley del Señor en su corazón. Por ejemplo, ¿por qué, Dios mío, me has abandonado? Son palabras del salmista del Salmo 22. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Salmo 31. Jesús seguramente aprendió esto de María y de José. Ellos le enseñaron a orar, a meditar la palabra del Señor. Qué bien sería que nosotros como cristianos también saliera espontáneamente de nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestra boca, siempre palabras con referencia a la Biblia, siempre palabras de Dios, que llevemos en nuestro corazón, que hagamos de nuestro corazón una casa a la palabra de Dios y que tanto nuestras actitudes, pensamientos, palabras hagan referencia a la palabra de Dios. Y los salmos nos ayudan para ello. Los salmos reflejan entonces también toda la historia de la salvación, reflejan la historia de la salvación. Algunos salmos reflejan, por ejemplo, la creación, el Génesis, lo que se narra en el libro del Génesis. Otros hacen referencia al periodo monárquico, ¿verdad? Cuando había rey en Israel. Muchos hacen referencia al periodo del exilio, ¿verdad? Cuando fueron deportados a Babilonia. El regreso también del exilio, la salvación del Señor. Y también otros reflejan en su contenido el periodo teocrático, llamémoslo así, al periodo en torno al templo, el segundo templo, en el que ya no había rey humano, ¿verdad? El periodo teocrático. Y los salmos entonces reflejan circunstancias muy concretas, muy particulares de la historia del pueblo de Israel. Y también los salmos reflejan muchas realidades humanas. Nada es ajeno a la palabra de Dios. Para la palabra de Dios, nada humano es ajeno, ¿verdad? Todas las experiencias, todas las situaciones humanas que uno puede vivir, la palabra de Dios no es ajeno a ello, no es ajena a ello. En los salmos se expresan muchos sentimientos humanos. Y nosotros podemos identificarnos con los salmos, ¿verdad? Orar con ellos al modo de Jesús, al modo de María. Incluso, pues, es la oración oficial de la iglesia, ¿verdad? Quienes rezan laudes, vísperas completas, las diferentes horas, pues es orar con los salmos. Cuando vamos a la Eucaristía, a la Santa Misa, participamos de ella, con el salmista respondemos a la palabra de Dios que escuchamos en la primera lectura. Y los salmos también están, les decía al inicio que algunos estudiosos querían reagrupar el libro de los salmos, el Salterio, de acuerdo a los géneros literarios. ¿Sí? Los salmos tienen géneros literarios que comparten, como les decía, con mucha de la literatura de aquellos tiempos. Hay, por ejemplo, salmos que son himnos, que son alabanza a Dios por sus prodigios, por su creación, por la historia de la salvación. Por ejemplo, el Salmo 8, recordemos el Salmo 8 que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Tenemos el Salmo 117. El 117 dice, alaben al Señor todas las naciones.
aclámenlo todos los pueblos, pues firme es su misericordia, su amor hacia todos nosotros dura por siempre. Es un himno, es un salmo, es una alabanza que canta la salvación de Dios, su amor, su misericordia. Tenemos otros salmos que son súplicas, ¿verdad? Donde el salmista se encuentra en peligro, algo le angustia, algo le oprime el corazón. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 22, que ya lo mencioné. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tenemos el Salmo 51 también, el Miserere, como se le conoce, que meditamos, oramos con él todos los viernes y sobre todo en el periodo de Cuaresma, de la Semana Santa. Crea en mí, Señor, un corazón puro, pecador, que son acción de gracias por igual, por la creación, por la cosecha, por la salvación, por el perdón de los pecados, el perdón recibido. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 118, que es un salmo con el que oramos, sobre todo en Pascua. Este salmo dice: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Este es el día que hizo el Señor, ¿verdad? Nosotros lo oramos en Pascua, en el día de la resurrección del Señor. Este es el día que hizo el Señor, donde manifestó su misericordia. Y tenemos muchos otros salmos que son, digamos, salmos heterogéneos, que están compuestos por diversos géneros literarios. Uno muy famoso o muy conocido por nosotros, que nos gusta mucho, oramos con él, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si ponemos atención, leemos el Salmo y a la mitad del Salmo, la imagen del pastor y la oveja se cambia por un banquete, ¿verdad? El Señor tú me preparas una mesa a despecho de mis adversarios, me unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa hasta los bordes. Digamos ahí que son dos géneros, ¿verdad? Eh, Porque al principio habla del pastor, nuestro Señor, y nosotros las ovejas, y luego inmediatamente cambia la imagen por un banquete, por una mesa que el Señor nos prepara. Eh, bueno, y les decía, los salmos expresan muchas realidades humanas, muchos sentimientos humanos, desde la angustia hasta la alabanza, la acción de gracias, la alegría, y por lo tanto tienen un eco universal, ¿verdad? Expresan la actitud del hombre ante Dios. Me voy a volver a compartir mi pantalla. Bueno, ahora nos vamos a centrar en el primer libro de los Salmos, que dijimos que va del Salmo 3 al Salmo 41. Habíamos dicho que el Salmo 1 y 2 son el prólogo, la introducción, digamos, al libro del Salterio. Después viene, este primer libro lo podemos también dividir a su vez en cuatro partes. La primera parte va del Salmo 3 al 14, tiene como centro el Salmo 8, que ya hice alguna referencia, tiene como tema, digamos, el hombre rey de la creación, el hombre, todo ser humano, el culmen de la creación. La segunda parte va del Salmo 15 al 24 y tiene como tema central el rey terreno, la monarquía y la Torá, la relación entre el rey terreno y la Torá. Y el centro de esta segunda parte es el Salmo 18 al 21. Después viene la tercera parte del 25 al 34, que después me voy a centrar particularmente en esta parte, tercera parte, y tiene como tema al rey divino, no como contrapuesto al rey humano, sino el rey humano al servicio del rey divino. Por eso la segunda parte, del 15 al 24, hablan del rey humano,
y del 25 al 34 del Rey Divino y el templo, su casa. Y tiene como centro el Salmo 29. Ya después hablaremos concretamente de esta parte a continuación. Y la cuarta parte va del Salmo 35 al 41 y tiene como tema el siervo sufriente. El Salmo 35 comienza diciendo Salmo de David. Muchos salmos así comienzan, porque el compilador considera, está la tradición de que los salmos fueron escritos por David, ¿verdad? Si vamos al libro de Samuel, vemos a David, que es caracterizado como un pastor y al mismo tiempo como un músico. En el capítulo 16 del primer libro de Samuel, David es llamado por el rey Saúl para que toque la cítara ante su presencia y poder aliviarse del mal espíritu que tenía, que la quejaba. Entonces, según la tradición, David compuso estos salmos. Y bueno, el Salmo 35, Salmo de David, pero después el tema es el siervo sufriente, digamos, se identifica a este rey terreno como el siervo de Dios, el siervo sufriente, que nos recuerda al libro de Isaías y que nosotros lo referimos a Cristo, el siervo de Dios, y nos habla también de la Torá dentro del corazón, ¿verdad? Que Dios imprime en nuestros corazones su ley y tiene como centro o salmo principal el Salmo 40. Entonces nos vamos a centrar ahora en la tercera parte, del Salmo 25 al 34. Estamos en el libro, en el Salterio, en el primer libro, en la tercera parte del primer libro, Salmos 25 al 34. Y les hablo de esta tercera parte para después centrarme en los siguientes viernes en el Salmo 32 y 33, que en lo particular son salmos que me gustan mucho. Entonces, esta tercera parte, Salmos 25 al 34, tienen como delimitación, inicio y como término, el Salmo 25 y el Salmo 34 respectivamente. ¿Por qué? Porque estos salmos, como el Salmo 119, que hace rato lo mencionamos, también están constituidos o estructurados de forma alfabética. Cada verso inicia con una letra del alfabeto, en orden. Lamentablemente les digo, en nuestras traducciones modernas no mantienen este estilo, ¿verdad? No reflejan pues ese estilo que tiene el Salmo escrito en hebreo original. Y entonces, Salmo 25 y Salmo 34 constituyen, digamos, la delimitación. Y una particularidad es que al final del Salmo 25 termina con lo siguiente: Señor, redime a Israel de todas sus angustias. Es una petición. Señor, redime, que es un verbo en hebreo que significa liberar, padá. Este mismo verbo se repite al final del Salmo 34, pero ya no como una petición, como una súplica, sino como una constatación. El Señor, efectivamente, el Señor redime la vida de sus siervos. Nada han de pagar los que se acogen a Él. Entonces, tanto el Salmo 25 como el 34 ya nos dan, digamos, el movimiento general de toda esta parte, que va de la súplica: redime, Señor, por favor, redime a tu pueblo Israel de todas sus angustias, que van de la súplica a la acción de gracias. Efectivamente, el Señor redime a sus siervos. Es el movimiento de la súplica a la acción de gracias. Y podemos leer esta tercera parte de forma concéntrica, es decir, el Salmo 25 correspondería con el Salmo 34 y así sucesivamente hasta llegar al Salmo 29, que sería el centro, o también de forma lineal, así en orden como lo tenemos en nuestras Biblias, Salmo 25, 26, 27, 28. Bueno, entonces les decía, estos dos salmos, por el estilo en el que están elaborados, nos hablan del inicio y el final de esta parte, y por el último versículo nos habla también del movimiento
que tiene esta tercera parte, que va de la súplica a la acción de gracias. Seguimos leyendo. Salmo 26 se puede leer junto con el Salmo 32 y 33. ¿Por qué estos dos salmos juntos, 32 y 33? Porque el Salmo 33 no tiene título. Todos los demás tienen un título, unos más elaborados que otros, pero el Salmo 33 no tiene título. Incluso en algunos manuscritos, el Salmo 33 aparece pegado al Salmo 32. Por eso el Salmo 32 y 33 se pueden leer de manera conjunta, ¿verdad? Y de ellos vamos a hablar en los siguientes viernes. Entonces, el Salmo 26 y Salmo 32, 33 se pueden leer de forma paralela. En el Salmo 26 se habla de la justicia como esfuerzo del hombre. Llevo una vida íntegra. Escrútame, Señor, te soy fiel en la vida. No es una protesta de inocencia. En cambio, el Salmo 32 y 33, la justicia viene de Dios. Gracias al perdón de los pecados. Me dije, confesaré al Señor mis rebeldías y tú absolviste mi culpa y perdonaste mi pecado. Entonces el Salmo 26 nos habla de la justicia como esfuerzo del hombre y el Salmo 32, 33 la justicia como regalo de Dios, como don de Dios. Seguimos avanzando, viene el Salmo 27 que se puede leer junto con el Salmo 31. El Salmo 27 expresa una necesidad exterior. El salmista tiene amenaza. Los enemigos externos lo amenazan. Cuando me asaltan los malhechores, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Que lo podemos leer cuando nos sentimos amenazados de algo, ¿verdad? Orar con este salmo. En cambio, el Salmo 31, la amenaza ya no es una amenaza externa, sino que es una amenaza interna, una enfermedad quizá debida a los pecados, ¿verdad? Anteriormente, esta mentalidad en la antigüedad, la enfermedad la consideraban ligada al pecado, una mentalidad que después el Señor Jesús, con su liberación, con su predicación, con todos sus gestos, pues no es así. La enfermedad a veces, como dice el Señor Jesús en el capítulo 5 de San Juan, cuando cura a ese paralítico, al ciego de nacimiento, ni él ni sus padres pecaron para que él esté así, sino que es para manifestar la gloria de Dios. Bueno, el Salmo 27 habla de una necesidad externa y el Salmo 31 de una amenaza interna. Mi vida se consume en aflicción, sucumbe mi vigor a la miseria, mis huesos pierden fuerza. Seguimos avanzando, viene el Salmo 28 y 30. Estos dos salmos se pueden igual leer de modo paralelo. El Salmo 28 es una súplica. Dice, a ti alzo mi voz, Señor, no enmudezcas. Oye la voz de mi súplica cuando te pido auxilio. Y en el Salmo 30 es una oración fervorosa, el Salmo 28, una oración fervorosa al Señor. Pide ayuda, pide la liberación de una situación mortal, pide a Dios que lo escuche, el salmista pide que ser escuchado por Dios, y en el Salmo 30 efectivamente el salmista es escuchado. Te pedí auxilio, dice el salmista del Salmo 30, te pedí auxilio y me escuchaste. Sacaste mi vida del abismo del Seol, cambiaste mi lamento en danza. Por eso mi corazón cantará sin parar. Y finalmente llegamos al Salmo 29, que es el centro espiritual de toda esta tercera parte del 25 al 34. Y el tema principal del Salmo 29 es la realeza del Señor en el templo de Jerusalén. La voz del Señor retuerce los robles, la voz del Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime, gloria. Entonces podemos leer esta tercera parte de forma concéntrica, ¿verdad? Bueno, también se me olvidó decir que esta triada, los salmos 28, 29 y 30, son salmos que subrayan la fuerza del Señor,
¿verdad? Una palabra clave ahí es el término fuerza, ayuda, auxilio. Bueno, viendo así esta estructura, estos salmos del 25 al 34, podemos detectar que el centro es el Salmo 29 y es un himno a Dios por su poder, por su realeza. Y los salmos 25 al 28 son esencialmente salmos de súplica, de petición de auxilio al Señor ante alguna amenaza. Y los salmos 30 al 34 son salmos esencialmente de acción de gracias, de agradecimiento. Bueno, ahora vamos a ver estos mismos salmos leídos de forma secuencial, así como los tenemos en nuestras Biblias, del 25, 26, en ese orden hasta el 34. Tenemos el Salmo 25, solamente selecciono algunas frases de cada uno de los salmos para percatarnos. Tenemos el Salmo 25, dice el salmista en el versículo 4, muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas. Bueno, hago un paréntesis. Les estoy mostrando dos maneras distintas, ¿verdad?, de leer este grupo de salmos del 25 al 34. De manera secuenciada sería digamos, el siguiente modo. El Salmo 25 dice, muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas. Una palabra clave de este salmo es caminos, que es una metáfora de la Torá. La Torá, como enseñanza, instrucción del Señor, nos muestra el camino de la vida y que como metáfora del encuentro con Dios, ¿verdad? También el camino es metáfora de la misma vida. Nuestra vida es un camino que también nos conduce al encuentro definitivo con Él a través de la muerte. Entonces, una palabra clave de Salmo 25 es camino, ¿verdad? Metáfora de la ley del Señor, metáfora de la vida, metáfora del encuentro con el Señor, el camino que me lleva hacia el Señor. Y entonces empezamos un proceso, un itinerario con este Salmo 25. Vamos de camino hacia el Señor. Bien, entonces el Salmo 26, dice el salmista en el versículo 4, no ando mezclado con falsos, ni me dejo acompañar de hipócritas. Les mencionaba que el Salmo 26 es como un examen de conciencia, es una protesta de inocencia. El salmista hace un examen de conciencia y se da cuenta que ha sido fiel al Señor y por eso pide ayuda. Está de camino al Señor y en ese camino va haciendo un examen de conciencia. En los tiempos de Jesús, antes también, pues las peregrinaciones al templo de Jerusalén, pues eran frecuentes. Recordemos el Salmo, alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Son salmos que ayudaban a los judíos, al orante, a prepararse para el encuentro con el Señor en el templo. Son salmos que nosotros también podemos orar cuando vamos al encuentro con el Señor en la Santa Misa, cuando vamos a orar al templo, a nuestras iglesias. Entonces nos ponemos de camino al encuentro con el Señor y vamos haciendo un examen de conciencia. El Salmo 26 es eso, un examen de conciencia, podemos considerarlo así. Después viene el Salmo 27 y conforme uno va avanzando al encuentro con el Señor, va creciendo el deseo. Es un deseo, se intensifica el deseo del templo, el deseo de estar con el Señor. Dice el Salmo 27, una cosa pido al Señor, morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Nos va preparando, el salmista se va preparando hacia ese encuentro con el Señor en el templo, pensando en el templo de Jerusalén en aquellos tiempos. Nosotros en nuestras iglesias, en nuestros sacramentos, en el encuentro con el Señor, incluso también en el encuentro con el Señor a través de la muerte, nuestro encuentro definitivo con Él. Y luego viene el Salmo 28, dice el salmista en el versículo 2, oye la voz de mi súplica,
cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. La atención o el deseo del templo crece cada vez más y el salmista alza las manos hacia el templo santo de Dios. Va creciendo, digamos, la atención, el deseo hacia el santuario. El Salmo 28 nos habla del santuario, del templo del Señor, como lugar de santidad, lugar de refugio, lugar de reparo. ¿Cuántas veces nosotros también, al ir a nuestros templos, a nuestras iglesias, encontramos ahí la paz que necesitamos, ¿verdad? El deseo de estar con el Señor nos llena de paz, nos llena de vida. También sería bueno, por ejemplo, antes de ir al templo o estando ya en el templo, orar con el Salmo 28, ¿verdad? Momentos antes de iniciar con la celebración eucarística o cuando vamos a visitar al Santísimo, orar con estos salmos. Son un ejemplo, ¿verdad? Tenemos gran cantidad de textos bíblicos, ¿verdad? Toda la Biblia para orar. En concreto, los salmos son 150. Expresan, como les decía, diferentes situaciones, diferentes sentimientos, situaciones humanas. Luego viene el Salmo 29, que es el centro, sigue siendo el centro. El salmista llega al templo y es una teofanía. Llega, ya estando en el templo, el Señor se manifiesta, el Señor se sienta como Rey eterno. Un grito unánime en su templo, gloria. Todo lo que el Señor ha creado grita gloria, gloria al Señor. Luego viene el Salmo 30. El Salmo 30 dice, escucha, Señor, ten piedad de mí. Sé tú, Señor, mi auxilio. Decíamos que los salmos 25 al 28 son esencialmente salmos de súplica. Y los salmos 30 al 34 son salmos de acción de gracias. Pero no deja de haber también ciertas peticiones al Señor. Por ejemplo, el Salmo 30. Señor, escucha, ten piedad de mí, sé tú mi auxilio. Y los Salmos 30 al 34, digamos, hacen referencia o recuerdan el templo. Los del 25 al 28 van preparando al salmista al encuentro con el Señor en el templo, y los Salmos 30 al 34 hacen referencia al templo. El Salmo 30 es un canto para el templo en relación también con el perdón de los pecados. Hay una cierta súplica, inicia con una acción de gracias y termina con una súplica. El Salmo 30 termina con una súplica que prepara para el perdón de los pecados que vivirá el salmista en los siguientes salmos. Bueno, este salmo también se me olvidó decir que al principio dice Salmo de David, dedicación del santuario. Pero sabemos muy bien por la historia de Israel que David no construyó el templo y no dedicó por consiguiente el templo, no lo consagró, sino fue su hijo Salomón. Entonces, el compilador probablemente se refería a la dedicación que hizo David de un altar que construyó en un terreno de Ornán. Y David se sentía muy seguro. Si nosotros leemos este salmo, pues podemos recordar la vida de David, ¿verdad? David se sentía muy seguro de sí, ¿verdad? Confiaba quizás mucho en su fuerza. Fue un rey glorioso al principio, cuando en su carrera hacia la monarquía, como rey. Se sentía muy seguro, incluso pues realizó un censo. Realizar un censo es confiar más en las fuerzas y medios humanos o sea, David quería saber con cuánta gente tenía, con cuánta gente de edad militar tenía. Realizar un censo es confiar más en el esfuerzo humano que en el esfuerzo que viene del Señor. Y por eso al final David se da cuenta que pues ha fallado ante el Señor y le pide perdón y nos prepara para el siguiente salmo. El Salmo 31 considera el templo
como lugar de refugio y lugar de la experiencia de Dios. Bendito el Señor que me ha brindado maravillas de amor en la Plaza Fuerte, en su templo santo. ¿Cuántas experiencias hemos tenido nosotros con el Señor estando en su templo? En nuestras casas también, en nuestra vida, ¿verdad? Y el Salmo 32 y 33 nos hablan del perdón de los pecados, pero ya hablaré de ellos en los próximos viernes. Tú absolviste mi culpa y perdonaste mi pecado. El Salmo 33 es una acción de gracias por el pecado, por el perdón recibido, Y el Salmo 33 habla del templo como el lugar donde Dios escruta al hombre, la mirada de Dios. Y finalmente el Salmo 34, que considera el templo como el lugar donde Dios manifiesta su rostro de justicia y su rostro de misericordia. Su rostro de justicia da muerte al malvado, da muerte al malvado la maldad da muerte al malvado. Los que odian al justo lo pagarán. Y también el Señor manifiesta su misericordia. El Señor redime la vida de sus siervos. Nada habrán de pagar los que a Él se acogen. Y bueno, en los siguientes viernes leeremos el Salmo 32, el Salmo 33, ¿verdad? Vamos a terminar esta sesión. Espero que les haya servido, que les haya ayudado. Vamos a terminar esta sesión orando con el Salmo 32 para prepararnos a la siguiente sesión, el siguiente viernes. El número que les doy, les repito, es el que está fuera del paréntesis. Dice el Salmo 32, Salmo de David, sabiduría. Dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le imputa delito y no hay falsedad en su interior. Cuando yo guardaba silencio, se consumían mis huesos, cansado de gemir todo el día. Pues día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi linfa se alteraba por los ardores del estío. Mi pecado te he hecho conocer y no cubrí mi culpa. Me dije, confesaré al Señor mis delitos y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso a ti acude en oración quien te ama, en el tiempo en el que se dará cuenta de la culpa. Sí, en la inundación de grandes aguas que jamás lo alcanzarán. Tú eres mi refugio, me proteges de la angustia, me rodeas de gritos de liberación. Yo te hago sabio y te instruyo el camino a seguir. Yo te aconsejo, sobre ti está mi ojo. No sean como el caballo o el mulo que no entiende. Rienda y freno hacen falta para tomar su brío, pero ellos a ti no se acercan. Copiosas son las penas del malvado, mas quien confía en el Señor, amor lo rodea. Alégrense en el Señor y exulten, oh justos, y griten de gozo ustedes todos, rectos de corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Mediten, oren con este Salmo 32. Y bueno, hago un pequeño paréntesis. Estén muy atentos porque cuando leemos los salmos hay muchas voces. No solamente es la voz del salmista, hay que se dirige a Dios o que se dirige, por ejemplo, a sus hermanos, la asamblea, sino también muchas veces es la voz de Dios que habla el salmista o incluso otras voces, incluso la voz del pecado. Dice un salmo, oráculo del pecado. Dice el malvado en su interior, no tengo miedo a Dios ni en su presencia, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos y ver quién habla en cada uno de los versos. Bueno, que tengan una feliz semana. Gracias.